¿Qué tal, hermanos? Muy buen día. Me gustaría continuar con los temas que hemos estado viendo acerca de los intervalos, porque no quisiera atrasarme, quisiera ir avanzando cada día más, un poquito más. Entonces, busqué alguna manera en la que pueda ser interactivo la clase y lo encontré a través de esta plataforma. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que voy a subir los videos y ustedes en su casa, cuando tengan un tiempecito, pues los checan y pueden ir respondiendo las actividades. Al final voy a juntar algunos materiales, algunos links, algunas tareas y también va a estar el video en YouTube, pero ese se va a activar o lo pueden ver al final de este video. Les va a dar un link donde se encuentra ese video. En la descripción de este video en YouTube van a encontrar los links y el material del que voy a estar hablando en la clase. Y también me gustaría que los videos no sean tan largos, así que procuraré en lo mayor de lo posible que no me extienda tanto y que este tema pueda quedar comprendido para ustedes, que lo puedan entender, que lo puedan comprender y que lo puedan aplicar, porque eso es lo más importante. Entonces, hemos estado viendo acerca de los intervalos. Voy a dar la introducción a este tema, ya lo había dado anteriormente, pero bueno, ciertas personas me comentaron que tenían algunas dudas o que no habían entendido, entonces voy a volverla a dar la introducción. Además, para tener el material completo y los capítulos completos. Se van a dividir en tres capítulos: la introducción, intervalos de cantidad e intervalos de calidad. Más adelante vamos a entenderlo y vamos a ver qué es. Pero para empezar, debemos de entender qué es un intervalo. Un intervalo es la distancia que hay de una nota a otra. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, tenemos una nota, un circulito naranja y una línea y otro circulito naranja, una línea divisoria y después tenemos otro circulito naranja y otra línea divisoria. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Bueno, esa es la distancia que hay entre estas dos notas. Podemos decir que esta nota de aquí puede ser cualquiera, puede tener cualquier nombre, puede ser un fa, puede ser un fa en la clave de sol, o puede ser no sé, un la en la clave de, de fa, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. Entonces, ahorita el nombre de la nota pues no es relevante. Simplemente sabemos que esto es un pentagrama y que aquí hay dos notas. Esta línea no se pone comúnmente, esto yo lo puse para que tengamos de una manera gráfica, que es la unión, es la distancia, perdón, no la unión, es la distancia que hay entre estas dos notas, ¿ok? Entonces, hay intervalos ascendentes, significa que van hacia arriba, y descendentes, significa que van hacia abajo. Creo que ahí no hay pierde, entonces solamente debemos de entender esas dos situaciones, que hay intervalos ascendentes e intervalos descendentes, ¿ok? Esto está sencillo, no hay pierde hasta el momento, porque estos dos tipos de intervalos los vamos a estar viendo mucho, mucho, mucho durante las sesiones de intervalos. Así que, continuando entonces, para poder entender sobre los intervalos, debemos de entender cuáles son esas 12 notas esenciales. Estas 12 notas son las notas que se van a ocupar en toda la música, ¿ok? Al menos lo que es la música occidental, se ocupan mucho de estas 12 notas, que es do, do sostenido o re bemol, re, re sostenido o mi bemol, mi, fa, fa sostenido o sol bemol, sol, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol, si, y volvemos a regresar a un do. Entonces, esta distancia que hay de este do a este do se le conoce como octava, ¿ok? Entonces, esas 12 notas, si ustedes pueden contarlas, son 12 notas, son las mismas 12 notas que tenemos en un piano, ¿ok? Son las mismas que hay dentro de una octava, de un segmento, hay estas 12 notas, ¿ok?
Ustedes ya lo han visto cuando han estado aquí en casa, en el piano. Ustedes han visto estas notas, cómo se encuentran así. Y estas 12 notas las aplicamos en toda la música. ¿Por qué? Porque también en su guitarra, en la guitarra que ustedes tocan, también se encuentran estas 12 notas, pero en una distribución diferente por la afinación de las cuerdas. Entonces, estas 12 notas se les conoce como la escala cromática, ¿ok? Esta escala cromática son las 12 notas que acabo de mencionar. Quiero que esto que quede muy claro y por eso lo estoy repitiendo mucho. Son 12 notas y de preferencia apréndanse cuáles son esas 12 notas. Do, do sostenido o re bemol, re sostenido, mi bemol, mi, fa sostenido o sol bemol, sol sostenido, la bemol, la sostenido, si bemol, si y otra vez un do. Esto les va a servir mucho porque si recuerdan la tarea que yo les pedí, es que se aprendieran las notas de la primera y sexta cuerda de la guitarra, que son las mismas, pero que ahí se encuentran estas 12 notas, solamente que en la guitarra, en la primera y en la sexta cuerda, inician desde el mi que ustedes están viendo aquí. Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, estas 12 notas del piano se distribuyen así. Este es el orden de esas 12 notas, no lo olviden, ¿ok? Son 12 notas. Apréndanse el orden. Y un tip muy importante y algo que es necesario resaltar, recalcar muchísimo es que entre mi y fa y si y do no hay un semitono en medio. Y ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, de do a do sostenido, de re a re sostenido. De do a re hay un semitono en medio. De re a mi hay un semitono en medio. De fa a sol hay otro en medio. De sol a la hay otro en medio. De la a si hay otro semitono en medio. Pero entre mi, fa y si y do no hay ese semitono de por medio. Entonces, este aspecto, este tip es muy importante que lo noten, que lo apunten, que lo memoricen, que entre mi, fa y entre si y do no hay un semitono. ¿Ok? Todos los demás sí lo tienen. El do y el re y el mi, el fa y el sol y el la y el si. Pero entre mi, fa y si y do no hay un semitono. ¿Ok? Entonces, una vez que ha quedado claro esto, vamos a ver cuál es la utilidad de aprender los intervalos. ¿Cuál es la utilidad? ¿De qué me va a servir conocer, aprender, entender sobre los intervalos? Porque ustedes podrían pensar, bueno, en realidad eso no me sirve de nada, no estoy aprendiendo el piano, no estoy tocando la guitarra eléctrica o alguna situación así. Pero realmente sí les van a servir aprenderse los intervalos. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a formar acordes, les va a ayudar a formar escalas, les va a ayudar para cuando quieran formar cantos, les va a ayudar para cuando quieran tocar melodías. Entonces ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, para formar acordes, escalas, entender las melodías, de dónde surgen todas estas escalas, qué es un tono, qué es un semitono, cuál es la distancia que hay de una nota a otra, cómo se forman los círculos, etcétera, etcétera. Para lo que ustedes quieran, siempre van a ver estos intervalos, estas distancias que hay entre una nota y otra. Entonces, esta es la utilidad, la importancia de por qué es necesario aprender acerca de los intervalos. Y hay dos tipos de intervalos. Hay perdón, me brinqué una, ok. Hay un intervalo armónico que son dos notas que se tocan simultáneamente. Y me gustaría que lo escucháramos cómo es que suena. Muy bien, entonces el intervalo armónico que ustedes están viendo en su pantalla, tenemos la nota de sol y tenemos la nota de si. Pero como es un intervalo armónico, significa que las dos notas se tocan al mismo tiempo. Cuando están puestas una sobre la otra, significa que se tocan al mismo tiempo. Entonces un intervalo armónico es este. ¿Ok?
Si le agregáramos una tercera nota, entonces ya se formaría un acorde. Pero en este caso estamos formando un intervalo armónico con la nota sol y la nota si. Entonces esto sonaría así. Al lado derecho de este intervalo tenemos también la nota si y tenemos la nota re. Entonces este también es un intervalo armónico. Estamos tocando dos notas al mismo tiempo. Este es un intervalo armónico, 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 este es un intervalo armónico. Cuando dos notas se tocan al mismo tiempo, se les conoce como intervalos armónicos. Ahora, ¿qué pasa con los intervalos melódicos? Pues como su nombre lo indica, es una melodía y a diferencia de los armónicos, los melódicos se tocan uno detrás del otro. Los armónicos se tocan simultáneamente. Vamos a volver al ejemplo anterior. Si tenemos sol y si, lo tocamos simultáneamente o al mismo tiempo, es armónico. Pero si queremos convertirlo en un intervalo melódico, entonces debemos de tocarlas por separado. El otro ejemplo que habíamos visto era el de si y re. Si queremos volverlo en un intervalo melódico, entonces tenemos que tocarlos por separado. Estos son los intervalos melódicos. Entonces, este es un intervalo melódico, 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 este es un intervalo melódico. Cuando se toca uno detrás de la otra, es un intervalo melódico. Y ustedes, si tienen su guitarra, lo pueden intentar y pueden tocarlo también. Por ejemplo, si tienen ahí su guitarra y quieren hacer el intento o tienen esa curiosidad de saber cómo se toca en la guitarra, toquen, por ejemplo, un re y un fa sostenido. En la sexta cuerda, perdón. En la sexta cuerda toquen un re natural y un fa sostenido. Tóquenlo por separado. Es un intervalo melódico. Ahora tóquenlos juntos, ese re y ese fa sostenido. Ya se convirtió en un intervalo armónico. Hagamos otro ejemplo. Toquemos la natural y do natural. Esto es un intervalo melódico. Ahora volvámoslo a un intervalo armónico. Pero hasta ahorita he tocado intervalos ascendentes porque están yendo hacia arriba. Pero si queremos tocar también intervalos descendentes, también se puede hacer porque también es válido, porque también existen. Entonces vamos a poner un ejemplo. Este si, ahí en su guitarra toquen un si natural y un sol natural. Ya es un intervalo descendente melódico. Y este ya es un intervalo armónico. Vamos a poner otro ejemplo. Toquen en su guitarra un si bemol y un fa sostenido o un sol bemol. Este ya es un intervalo descendente melódico. Ahora tocándolo juntos ya es un intervalo armónico. Y esto les va a servir porque, como les había mencionado anteriormente, así pueden tocar acordes. Ahora bien, ya vimos que existen intervalos ascendentes, ya vimos que existen intervalos descendentes, ya vimos que hay intervalos armónicos y hay intervalos melódicos. Pero, ¿cómo es que se dividen estos intervalos? Aún más divisiones de estos intervalos. Pues también existe la división por cantidad y por calidad. Y esas son las dos principales características de los intervalos, la cantidad y la calidad. Como este es el video introductorio, no voy a entrar en muchos detalles. En el siguiente video, que va a ser sobre la cantidad, sí vamos a entrar un poco más a detalles y vamos a ver ejemplos y vamos a ver algunos otros materiales que les pueden servir para esto y entender un poco más esto de los intervalos. Entonces, la primera característica es la cantidad de ese intervalo.
¿Y qué es la cantidad? Pues la cantidad es la distancia que hay entre esas dos notas. Y podrían decir, ay, eso es un intervalo, ¿no? Que el intervalo es la distancia. Efectivamente, el intervalo es la distancia que hay entre dos notas, pero necesitamos saber el nombre de esa distancia. Entonces, algo que es importante que me gustaría que ustedes tomen nota, que lo apunten, es que la unidad de medida en la música es el medio tono o el semitono. Como también tenemos, por ejemplo, en el sistema de longitud el metro, en el tiempo los segundos, etcétera, ¿no? En el peso el kilogramo. Bueno, en la música su unidad de medida es el semitono o el medio tono. Entonces, para cuando estemos hablando de intervalos, pues siempre nuestra unidad de medida va a ser hablar en semitonos. También en tonos. Un tono es pues la unión o la suma más bien de dos semitonos. ¿Y qué es un semitono? Pues la mitad de un tono. Entonces de ahí no hay pierde. Entonces necesitamos saber la cantidad de ese intervalo. Y en su pantalla están viendo un ejemplo. Están viendo la nota de la y la nota de do. Si ustedes pueden ver, como conclusión, es que tenemos la, si y do. Y lo podemos ver de una manera gráfica. Ustedes lo están viendo en este momento en el piano. Tenemos la nota de la, tenemos la nota de si y tenemos la nota de do. Do natural. Las tres notas son naturales. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, como solo son tres notas, significa en conclusión que es un intervalo de tres y por lo tanto un intervalo de tercera. Hasta aquí pues no hay gran ciencia, no estamos viendo nada complicado. De hecho es bastante fácil hablar de la cantidad de los intervalos. Vamos a poner otro ejemplo. Estamos en la nota de re, por ejemplo. Todas son naturales. Re natural y queremos ir a la natural, por ejemplo. Entonces tenemos re, mi, fa, sol y la. Aquí. Entonces son 5. Conclusión, es un intervalo de 5 y por lo tanto es un intervalo de quinta. ¿Ok? No está difícil, no hay pierde. Hasta este momento creo que está muy sencillo. Estamos viendo solamente notas naturales. Eh, Algo que también me gustaría que anoten ahí como nota es que en intervalos siempre el 1 es la nota en la cual empieza. Por ejemplo, si estamos hablando en la y do, la es el intervalo número 1 y do pues es el intervalo número 3 porque aquí en medio hay un si. ¿Ok? Siempre, en el otro ejemplo que puse de re y la, re va a ser el intervalo 1. ¿Ok? Ese va a ser el intervalo. Los intervalos se empiezan a contar con la nota que nos están dando. Si queremos la distancia de do a do, pues do es el primer intervalo. Si queremos, no sé, el intervalo de mi y si, pues mi es el primer intervalo. ¿Ok? Y desde ahí se empieza a contar. Do, re, mi, fa, sol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, algo que también, como bueno, aquí está lo que mencionaba, es un intervalo de 3. ¿Por qué? Porque en medio hay un sí, ¿ok? No se escribe, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué? Por la escala que ya vimos anteriormente. No se les olvide memorizar la escala cromática, ¿ok? Bien, una nota importante que también me gustaría que ustedes apuntaran es que cuando hablamos de intervalos de cantidad, no consideramos las alteraciones. Por lo tanto, si estamos hablando entre la y do natural, entonces es la misma distancia entre la y do sostenido. No importa, sigue siendo un intervalo de tercera, ya sea la a do natural o de la a do sostenido, va a seguir siendo un intervalo de tercera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos considerando las alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones válidas en la música? Sostenidos y bemoles. Y hay uno más que quita las alteraciones que se llama B cuadro. Pero las alteraciones principales son sostenidos
y bemoles, no hay más. Y ustedes lo vieron en el piano que les mostré al inicio y cuando vimos la escala cromática, solamente hay naturales, sostenidos y bemoles, no hay más. No hay pierde, no hay una situación difícil, nada complicado hasta el momento. Entonces, esto sí me gustaría que quedara claro. No importa si es, por ejemplo, de re a la natural o si es de re a la sostenido, porque sigue siendo un intervalo de quinta. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir que no importa si es sostenido o si es bemol o si es natural, va a seguir siendo el intervalo que haya sido. ¿Ok? Entonces, la segunda característica de los intervalos es la calidad. Y esta es determinada, ahora sí, por el número de semitonos. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? De que la unidad de medida en la música va a ser el medio tono o el semitono. Pues bueno, aquí en la calidad sí ya los comenzamos a usar. La calidad entonces está determinada por el número de semitonos entre ambas notas. Nota, subrayenlo, pónganlo en negritas, en mayúsculas si quieren. Aquí sí consideramos las alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones? Sostenidos y bemoles. ¿Ok? Sostenidos y bemoles son nuestras alteraciones. Entonces, aquí sí consideramos esas alteraciones. Y ustedes lo pueden ver en su pantalla. No es lo mismo de la a do natural que de la a do sostenido. No es lo mismo. Y vamos a ver por qué. Vamos a verlo entonces ya de una manera audiovisual, que no es lo mismo hablar de un la a un do natural que hablar de un la a un do sostenido. Y vamos a escucharlo. Este es un la y vamos a ver primero el de la y do natural. Entonces este es la y este es do natural. Entonces de una manera melódica, recuerden que melódico es que se tocan una detrás de la otra. Este es la y do. Ahora, si queremos tocar la y do sostenido, sonaría así. No sé si en el audio se alcance a percibir muy bien los sonidos. Yo espero que sí. Pero bueno, si no vamos a volverla a tocar. Esto se tocaría así. Esta es la y do natural. Ahora la y do sostenido. Bien, espero se haya logrado distinguir y si lo lograron distinguir pueden ver que de la y do sostenido se escucha un poquito más alto. Un poquito más alto. Ya se oyó más elevado. Entonces, como decíamos, en la cantidad no importa si son sostenidos o bemoles, de la a do sigue siendo un intervalo de tercera. Sea sostenido, sea natural, sea bemol, sigue siendo un intervalo de tercera. Pero cuando estamos hablando de calidad, puede variar entre si es un intervalo menor o si es un intervalo mayor. ¿Ok? Sigue siendo de tercera, pero puede ser tercera menor o tercera mayor. Me gustaría que ustedes, si tienen su guitarra, hagan el intento. Toquen la natural y luego toquen do natural y luego toquen la natural y toquen después do sostenido. Y van a ver que hay una diferencia de sonido, aunque siga siendo un intervalo de tercera. Así que como ya hemos visto, hay una diferencia entre la y do natural y la y do sostenido. No son iguales. Cuando estamos hablando de la calidad del intervalo o la calidad del sonido, no es lo mismo. Suenan diferentes. Hablando de la cantidad, pues sí, son de tercera. Y aquí lo vamos a poder ver. Entonces, en el primero tenemos la y do natural. Es un intervalo de tercera, pero es un intervalo de tercera menor. Y tenemos la y do sostenido. Y sigue siendo un intervalo de tercera, porque es la cantidad, pero ya es un intervalo de tercera mayor. Entonces, hasta aquí no se compliquen, vamos a entrar a detalles en los próximos 2 videos. Esta es una serie de 3 videos. Así que
Nada más para que quede claro, quiero que hagamos un panorama, tengamos un panorama de lo que vamos a ver, cómo es que se clasifican esos intervalos. Aquí pueden ver entonces que sigue siendo un intervalo de tercera, porque hay 3 notas de por medio, pero en el número de semitonos, hablando de la calidad, puede ser menor o puede ser mayor. Esta es una tarea que ya yo les había dejado anteriormente, que en su hoja de un pentagrama escriban 4 intervalos armónicos y 4 melódicos, y que escriban en su cuaderno 2 intervalos escribiendo su cantidad y su calidad. Algo así, como el que acabamos de ver. Así que esa va a ser su primer tarea si no lo han hecho. Y si ya la han hecho, muchísimas felicidades. La vamos a revisar en la próxima sesión. ¿Ok? Entonces, más adelante voy a subir el segundo video, la segunda parte de este tema de los intervalos, que va a ser sobre la cantidad. Pero hasta aquí vamos a dejar este primer video. Espero con todo mi corazón y con todo mi ser que haya quedado muy, muy claro todo este tema. Y si no hay ninguna duda, sería todo de mi parte. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay algo que quieran decir, si hay algo que quieran aportar, pueden mandarme un mensaje y con muchísimo gusto les voy a responder su comentario, voy a responder sus dudas si es que existe alguna duda. Con mucho gusto la voy a responder, pero por favor pregunten y díganme si hay alguna duda, si algo no quedó claro, si quieren que vaya más lento, si quieren que hable de un tema en específico, de algo que hablé en esta sesión, en este video y que no haya quedado claro, que quisieran resaltar, o si quisieran que les dejara algún ejercicio sobre esta primera parte, con muchísimo gusto, pero por favor díganme y hablen para que yo sepa, ¿ok? Si no hay ninguna otra cuestión, pues sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video y que Dios los siga bendiciendo con muchísimo amor y con muchísimo gozo. Dios los bendiga.